Asesinatos y guerra en Ecuador. La lucha contra las pandillas. El hecho de que Ecuador se encuentre ubicado tan cerca de los principales productores de cocaína, la corrupción galopante de todas sus instituciones, su economía dolarizada y el devastador impacto del COVID-19 han convertido al país en el más reciente epicentro del narcotráfico y otros delitos violentos de América Latina. ¿Quieres conocer cómo se desarrolla una de las peores guerras internas de Latinoamérica? Quédate a ver este video. El presidente Noboa ha declarado que Ecuador atraviesa un conflicto armado interno y ha ordenado al ejército operaciones para neutralizar a los grupos armados, identificados como organizaciones y actores no estatales beligerantes. Esta declaración ocasionó la paralización de las clases presenciales desde agosto de 2023 hasta enero 2024 y además se redujo la operación de transporte en Quito, excepto el metro, que funciona con paradas y horarios limitados. La secuencia de eventos que culminaron en esta inusual medida comenzó en la primera semana del nuevo año. El 7 de enero, las autoridades ecuatorianas informaron que José Adolfo Macías Villamar, también conocido como Fito, uno de los mafiosos más notorios del país, había desaparecido de la prisión regional de Guayaquil. El gobierno planeaba trasladarlo a una cárcel de máxima seguridad conocida como La Roca, como parte de un esfuerzo más amplio para acabar con los grupos criminales en las prisiones. Pero la información sobre este plan probablemente se filtró, porque Fito no estaba por ninguna parte cuando las fuerzas de seguridad fueron a buscarlo. Fito, el líder de los Choneros, el grupo criminal más grande y brutal del país, cumplía una condena de 34 años desde 2011 por una letanía de delitos, incluidos robos, asesinatos y narcotráfico. Tras su desaparición, se desató el caos en las calles de las principales ciudades del país. El gobierno inició una persecución en la que participaron más de 3.000 policías y militares. Al mismo tiempo, facciones criminales rivales, al percibir una oportunidad para sacar provecho del caos y demostrar su influencia, desataron una ola de violencia. Los Lobos, la segunda banda más grande de Ecuador y principal rival de los Choneros, orquestó revueltas en las calles y en las prisiones, desencadenando motines en al menos 6 cárceles bajo su control, que llevaron al asesinato de un guardia penitenciario y al secuestro de otros 178. Una vez iniciado el contraataque del gobierno, las Fuerzas Armadas de Ecuador anunciaron que 329 personas fueron detenidas y otras 5 fueron abatidas por la fuerza pública para hacer frente a una imparable espiral de violencia criminal. El jefe del Comando Conjunto, almirante Jaime Vela, dijo que en operaciones conjuntas de Fuerzas Armadas y Policía fueron rescatadas 41 personas que permanecían como rehenes, que se habían recapturado a 28 presos fugados, para lo cual los uniformados se han enfrentado a 3 grupos que las autoridades califican de terroristas. Este escenario de inseguridad se ha extendido por todo el país, afectando a diversas ciudades como Cuenca, Machala y Loja. Aunque Ecuador ha sido testigo de oleadas de asesinatos en el pasado, no tenía antecedentes significativos de actividades de guerrillas o carteles. En los últimos años ha sido considerado como uno de los países más seguros de América Latina. Eso, sin embargo, parece haber cambiado. Ecuador se ha convertido en el país más reciente en sufrir un grave incremento en los delitos violentos. Los homicidios han aumentado a un ritmo alarmante, con una escalada del 180% entre 2020 y 2021, y han alcanzado un total de 3.538 a finales de octubre de 2023, el conteo más alto jamás registrado en el país. La policía atribuye el 80% de estos asesinatos a enfrentamientos entre grupos criminales que compiten por el control de la distribución y exportación de drogas, principalmente de cocaína.
A medida que la guerra entre organizaciones se ha agravado, los actos de violencia han inundado los titulares. No solo ha habido carros bomba, también decapitaciones, cadáveres colgados de puentes y drones arrojando explosivos sobre cárceles. La violencia carcelaria de todo tipo se ha disparado. La policía ha encontrado una fosa común en el barrio llamado El Guasmo, en Guayaquil, con los restos de 6 personas. En 2021 se habían registrado 1.000 homicidios en Guayaquil y los cantones vecinos de Durán y San Borondón, todos pertenecientes a la provincia del Guayas, eclipsando el total de todo el año anterior y muy por encima de los 384 registrados en 2020. Los grupos criminales se disputan el territorio cercano al puerto, que presuntamente usan para ocultar cocaína en contenedores de carga que parten hacia Europa y EU. El 9 de enero de 2024, grupos armados en el país amenazaron con una guerra, llevando al presidente Daniel Noboa a declarar un estado de conflicto armado interno y autorizar operaciones militares contra estos grupos. Entre los acontecimientos más alarmantes se encuentra el secuestro de periodistas en un estudio de TC Televisión en Guayaquil, quienes posteriormente fueron liberados tras una intervención policial. Varios hospitales en Guayaquil, incluyendo el Hospital de los Ceibos, también fueron atacados, resultando en el fallecimiento del artista Diego Gallardo. Simultáneamente, en Quito se evacuaron edificios estatales y se desactivó un explosivo cerca del obelisco de la Vicentina. En su declaración de guerra, Noboa clasificó a 22 grupos como organizaciones terroristas, un número muy superior al que los funcionarios del gobierno han considerado una amenaza grave en el pasado. Hay nuevos grupos que se desprenden de estructuras anteriormente cohesionadas. Estos grupos luchan cada vez más entre sí por el control de las rentas y economías criminales, además de territorios clave para sus actividades. Aunque parecen haberse unido contra el gobierno durante la escalada de violencia de la última semana, estas alianzas pueden ser temporales. La competencia latente entre las pandillas hace que librar una guerra contra ellas sea difícil, ya que cualquier operación militar se debilita significativamente. Además, las pandillas tienen un amplio alcance geográfico que podría reducir los recursos del gobierno. El gobierno de Daniel Noboa había logrado en las últimas semanas apaciguar momentáneamente Ecuador, al menos en su forma más visible. Es verdad que las morgues continúan llenas de cadáveres con disparos en la cabeza, descuartizados y decapitados, pero también que el ejército ha logrado pacificar Guayaquil, la ciudad más golpeada por la violencia. La gente ha regresado a las calles, los coches vuelven a circular por las carreteras, los negocios han vuelto a subir las persianas, aunque sea hasta las 11 de la noche, la hora del toque de queda. Después de la arremetida de las pandillas, Noboa inicialmente siguió el enfoque de su predecesor, Guillermo Lasso. Ante brotes de violencia criminal, Lasso declaró estados de excepción en más de 10 ocasiones entre 2021 y 2023. Por ejemplo, tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, el 9 de agosto de 2023, se decretó el estado de excepción en todo el país. Noboa siguió su ejemplo y el 8 de enero decretó el estado de excepción por 60 días. La medida permite al gobierno movilizar a las Fuerzas Armadas en apoyo de la policía, imponer un toque de queda en todo el país y suspender la libertad de reunión. Pero a medida que el caos se apoderaba de los centros urbanos y que el ataque a TC Televisión en Guayaquil ganaba protagonismo mediático a nivel mundial, el presidente redobló la contraofensiva estatal al declarar la existencia de un conflicto armado. Las autoridades han retomado el control de las cárceles sin que se convierta en un derramamiento de sangre. Sin embargo, el asesinato de uno de los principales fiscales del país a plena luz del día, sin ninguna escolta a su lado, ha desconcertado al gobierno,
que ve cómo las bandas golpean sin miedo a las principales estructuras del Estado. Noboa, que estaba en Miami por el nacimiento de su tercer hijo, no se ha referido al asesinato. La mafia también ha redoblado su apuesta al poner en su mira a César Suárez, conocido fiscal anticorrupción. Su último trabajo, pocos días antes del asesinato, consistió en entrevistar a los 13 jóvenes detenidos por asaltar en directo TC Televisión, una acción que supuso hace 8 días el desencadenante de una ola de violencia. Suárez recibió más de 20 balazos cuando conducía un coche blanco por el norte de Guayaquil. Acababa de salir de su oficina, en unas dependencias judiciales, y se dirigía a un juzgado a celebrar una vista. Al fiscal se le conocía por ser incansable, incorruptible. Ecuador se ha convertido en un eslabón clave de transporte y logística en la cadena mundial de suministro de drogas. Además, el déficit en la inversión en seguridad durante la administración de Lenín Moreno, que llevó al gobierno a cortar presupuestos de prisiones en 30%, también eliminó el Ministerio de Justicia y congeló el presupuesto de seguridad. Por tanto, la combinación de un Estado débil con unas fuerzas criminales fuertes ha provocado que el número de homicidios casi se haya duplicado cada año desde el año 2020. Para complicar aún más la respuesta del gobierno, estos grupos, que en un principio se nutrían de los beneficios del narcotráfico, han diversificado sus fuentes de ingresos, lo que hace difícil cortar el flujo de dinero. El contrabando y la trata de personas, así como una serie de delitos ambientales, aumentaron entre 2021 y 2024, según el informe. La extorsión también va en aumento. El gobierno actual, por su parte, carece de recursos. El Ministerio de Economía y Finanzas del país ha calculado que el mantenimiento de las operaciones de las Fuerzas Armadas requerirá más de $1.000 millones de los que Ecuador no dispone. A corto plazo, el gobierno tenía pocas alternativas distintas a una respuesta militarizada, pero los expertos advierten contra una excesiva dependencia de las fuerzas de seguridad para resolver problemas de delincuencia a largo plazo. ¿Qué opinas sobre el conflicto armado de Ecuador? ¿Veremos pronta solución al mismo? Deja tu opinión en la sección de comentarios y no olvides compartir este video. Dale like y activa la campanita.